Hola, mi nombre es Paloma Arnold Dalmolín y para comenzar a responder a esta pregunta del final me gustaría empezar hablando de Kant. Kant es un filósofo muy importante para la epistemología eh, porque sus aportes forman una base importante para los demás autores, para los demás epistemólogos, psicoanalistas, filósofos. Los conceptos que él aporta a la epistemología son muy importantes y son tomados siempre en cuenta por los autores que vienen después de él, eh, como Freud, como Cassirer, que también es neocantiana. Entonces hay que tener en cuenta que es uno de los filósofos muy importantes en la epistemología. Eh, Me gustaría empezar hablando de que él lo que hace es desarrollar la analítica de los conceptos, eh, que está en la analítica trascendental. ¿Qué pasa? Que la analítica trascendental estudia el entendimiento. Y el entendimiento tiene una parte receptiva y una parte activa. La parte receptiva está dada por los fenómenos que que pone en marcha a esta facultad, y la parte activa eh, son las categorías. Bueno, entonces los objetos son una síntesis que produce el entendimiento. Vamos a hablar de los conceptos. El término concepto es algo clave para la analítica trascendental. Eh, pero primero quería mencionar que la analítica trascendental tiene dos partes. Está la analítica de los principios y la analítica de los conceptos. La analítica de los conceptos también está dividida en dos partes. Tenemos a la deducción metafísica, que es donde Kant se pregunta cuáles son los conceptos que hacen el pensamiento, y tenemos la deducción trascendental, que serían tipo cómo se refieren las categorías a los fenómenos para producir los objetos. Bueno, retomando el término de concepto, los conceptos puros son a priori, o sea que están antes de la experiencia, tipo como que nosotros ya lo tenemos incorporado, son a priori. Entonces, no vienen de la experiencia. Dentro de este concepto hay dos tipos, que son las categorías y las ideas. Acá va a haber una diferencia importante, porque las categorías son esos conceptos que están en el entendimiento, que nos permiten pensar. También son conceptos que se pueden aplicar al fenómeno para poder construir los objetos. En cambio, las ideas es como que no tiene tantas propiedades. Las ideas no se pueden aplicar a los fenómenos y tampoco me dan ningún objeto, porque no hace lo mismo que las categorías. Entonces, acá lo que pasa es que la razón se pierde. Kant dice que la función de los conceptos es de orden. Lo que hacen esto es ordenan varias representaciones y las colocan bajo a una unidad superior. También dice que, acá es algo muy importante que va a decir Kant, es que, los conceptos son predicados de posibles juicios. Y esto lleva a Kant a decir, a pensar que hay una relación entre pensar y juzgar. Entonces él dice, no es que hay una relación. Juzgar equivale a pensar. Es así para Kant.
Entonces, bueno, nosotros cuando pensamos a través del lenguaje. Los juicios son enunciados lingüísticos, entonces, bueno, por lo tanto, sin el lenguaje no podríamos juzgar, entonces que tampoco podríamos pensar. Entonces, acá hay algo que va a hacer Kant en la deducción metafísica, es obtener una clasificación y un listado de las categorías. Con a partir de de esto, él toma la tabla de los juicios, que, bueno, es donde van a inferir las categorías, como por ejemplo los juicios universales, deducen, digamos, la categoría de unidad, y bueno, de este modo vamos a saber cuáles son los saberes, vamos a poder saber cuáles son las categorías, que nos permiten el pensamiento, que es una de las preguntas que se hizo anteriormente. Bueno, Kant también dice que, bueno, para que las categorías se puedan aplicar a los fenómenos hace falta una facultad, porque hay una separación entre la sensibilidad y el entendimiento. La facultad que va a actuar de una forma de puente, de conexión entre la sensibilidad y el entendimiento, es la facultad de la imaginación trascendental. Esta es reproductiva, o sea, lo que hace es producir nuevas síntesis. Hay que tener en cuenta que Kant es el filósofo de la síntesis, entonces, bueno, el tipo, un objeto es una especie de síntesis y, bueno, como mencioné antes, Kant es el filósofo de la síntesis, entonces estos son los conceptos de Kant que me gustaría tener en cuenta para poder responder a esta pregunta. Porque, bueno, también Cassirer, lo que hace Cassirer es que también va a considerar el concepto como Kant. Es algo que ellos tienen en común. El tema es que tienen en común esto de que también hablan del concepto, pero de maneras diferentes. Lo ven de maneras diferentes. Por más que hayan similitudes, son diferentes. Cassirer no está de alguna parte no muy de acuerdo con las propuestas de Kant, pero es su base, como dije al principio del video. Él estudió con una presencia muy importante de Kant, entonces los pensamientos los va a tener presentes al momento de hablar de los conceptos, que es de algo que Kant habla, obviamente. Lo que, Cassirer hace es decir, bueno, va a señalar que la noción que se tenga del concepto va a afectar la concepción que se tenga sobre el conocimiento, sobre la ontología, porque también Kant habla muy en general de la epistemología. Kant habla de conceptos que son muy base, muy ricos para la epistemología, pero Cassirer lo que hace es hablar de una parte de la epistemología que es la ontología. Está dentro, pero eso es algo que también tienen de diferencia. Cassirer lo que va a hacer es presentar dos perspectivas lógicas, que está la perspectiva, la lógica aristotélica, la cual, esta es inseparable de la metafísica. De esta lógica se va a tomar el concepto de sustancia y también tiene una relación entre lógica y ontología. Y bueno, obviamente va a presentar la lógica de Cassirer, que estaría en la base de la construcción de los conceptos. Cassirer lo que hace es presentar un problema. Hay algo que está mal para Cassirer de la lógica de abstracción de Aristóteles. ¿Por qué? En la lógica de abstracción de Aristóteles, lo que se hace es ir abstrayendo, ir separando las propiedades de un concepto para llegar al concepto de ser, que es un concepto vacío.
Entonces Cassirer dice, esto es algo negativo. Y bueno, para esto también él propone una perspectiva lógica, ya que, bueno, la teoría de abstracción no nos permite saber si, no nos permite responder a una de las preguntas que se hace, si se hicieron bien las abstracciones, si se tuvieron en cuenta las, digamos, características, las propiedades de estos conceptos. Entonces, bueno, se abstrayeron los conceptos necesarios para esto. Y bueno, también esto se complica si tenemos en cuenta de que, bueno, en el mundo las cosas no se presentan agrupadamente, entonces es como que no tenemos un árbol igual, tenemos árboles diferentes, no se presenta solo un árbol en esa manera, que es algo que es como que ya tuvo su proceso de abstracción. Bueno, lo que va a decir Cassirer es que hay que dejar el modelo de concepto y tomar otro modelo tomar otro concepto de modelo, perdón. Y va a decir, él va a tomar el concepto en la función matemática, tipo, lo que se va a enfocar Cassirer es en decir, no es en qué es el concepto, sino es cómo opera. El concepto para Cassirer opera generando series. Entonces, bueno, también él hace una distinción entre los conceptos de primer orden y de segundo orden. Los conceptos de primer orden son los conceptos que se nos dan a través de la sensopercepción. Y los de segundo orden, son establecidos, se nos dan, digamos, a través de las conexiones que establecen los conceptos. También, bueno, él hace una diferencia entre miembro de la serie y la forma de la serie, porque, bueno, son funciones matemáticas que lo que hacen es generar series. Teniendo en cuenta lo anteriormente hablado, para mí las implicaciones que las implicancias que propone Kant es que las implicancias, de las opiniones de Kant, las consecuencias de las opiniones de Kant, es que, bueno, él lo que logra es ser una influencia muy grande en la epistemología, es una influencia muy grande para los psicoanalísticos, para los psicoanalistas, para los filósofos. Entonces, esto es una de las consecuencias que tienen las opiniones de Kant, porque él lo que hace es, sin querer, tener una influencia muy grande en los demás filósofos, psicoanalistas. Y Cassirer, una de las consecuencias de las implicancias de las opiniones de Cassirer es que se llega a considerar la ontología relacional como una ontología supeditada a la epistemología. Él, gracias a los conceptos que aporta a la epistemología, la consecuencia es que la ontología relacional se pueda ver como una ontología supeditada a la epistemología. Adiós.